La situación del Mediterráneo preocupa en el Tercer Reich. Hitler conoce el estado del ejército italiano después del desastre en el norte de África, lo que le hace dudar de la futura conducta que pueda mantener Mussolini. Tras 4 años de guerra, Benito Mussolini, el dictador italiano que llegó al poder tras la marcha sobre Roma de 1922, convertido en uno de los aliados más apreciados por el régimen nazi, ha visto a lo largo del tiempo seriamente diezmada su capacidad militar. El duque y el rey Víctor Manuel reciben al dictador alemán con una gran manifestación popular más propia de un César, tal y como le gusta a Mussolini que le llamen. Las informaciones de los servicios secretos alemanes hablan de una posible rendición del ejército italiano, y el Führer decide dar un golpe de efecto reuniendo en Roma a los jefes del Estado Mayor Conjunto. El Führer necesita y exige que Italia se mantenga fuerte, sirviendo de apoyo en la defensa del Mediterráneo ante las fuerzas aliadas. Si Italia cede, Alemania se vería obligada a enviar tropas en su ayuda desde otros frentes, situación con la que no contaba el alto mando alemán. Esa misma idea la venía defendiendo Churchill desde el inicio de la guerra. Conocedor de la situación en que se encuentra el ejército italiano, decide reunirse en Argelia con los generales Marshall, Sir Alan Brooke, Eisenhower y los comandantes aliados que han conquistado el norte de África. Entre todos analizan el plan que llevará a las tropas aliadas a poner pie en el continente europeo. Sicilia será el trampolín, y el objetivo principal garantizar la seguridad de las rutas marítimas en el mar Mediterráneo, entre Gibraltar y Suez. Montgomery será el encargado de conducir a las tropas británicas y el general Patton a las norteamericanas. El día previsto para la invasión es el 10 de julio, durante el periodo de luna favorable. Dado el enorme despliegue de barcos y tropas en el norte de África, los alemanes e italianos se ven envueltos en un frenético juego de adivinanzas con el próximo movimiento de los aliados. Saben que el siguiente ataque para machacar el continente europeo llegará a través del Mediterráneo. Pero, ¿dónde? La inteligencia naval británica intenta averiguar los planes del eje colocando el cadáver de un supuesto comandante William Martin en la costa española. El cadáver lleva falsos documentos creados para inducir a creer a los alemanes e italianos que Peloponeso y Sardinia son los objetivos pretendidos. El ardid hábilmente tramado no engaña sino a Adolf Hitler, quien ordena a las tropas y material desviarse a Grecia. El 9 de julio de 1943, un gran ejército de asalto anfibio parte desde 6 puertos del norte de África. De repente, el buen tiempo y el mar en calma abandonan a los aliados. Vientos de proporciones casi huracanadas hacen considerar al alto mando la idea de posponer el asalto y regresar al puerto. Pero al final, el general Eisenhower y el almirante Cunningham deciden hacer frente a la tormenta y seguir adelante. Por la tarde, la partida contra el tormentoso mar tuvo éxito. La costa de Sicilia está justo de frente. El almirante Hewitt, jefe del Grupo Especial de Operaciones de la Marina, pretende abrir una barrera previa a la invasión, pero el ejército se opone al ataque de la Marina como ayuda para el desembarco. El enemigo está lejos de ser tomado por sorpresa. Un avión italiano ha observado los convoys. A la 1 de la madrugada del día 10, el general Alfredo Guzzoni, jefe de las fuerzas del eje en Sicilia, ha ordenado una alerta general a todas las tropas. Al frente del asalto iban aviones de transporte llevando cerca de 3.000 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada. Pero dados los grandes vientos y la corta experiencia de los pilotos, los paracaidistas son dispersados a lo largo de una línea de 60 millas. Como si estuviera preparado, 8 divisiones de refuerzos toman tierra justo delante, sobre un frente de casi 100 millas de línea costera. Los pelotones americanos de desembarco se hacen fuertes en 3 pequeñas ciudades costeras en el sector oeste, Licata, Gela y Scoglitti.
Bajo una pantalla de humo, lo que queda de las tropas de desembarco llegan a la playa a las 8 de la mañana. Los alemanes envían refuerzos por aire a la isla en batalla. El general Guzzoni pone en marcha su contraataque. El general italiano envía sus fuerzas blindadas e infantería a través de las llanuras de Gela hacia la playa, plenamente confiado en destruir la cabeza de playa al anochecer. La invasión aliada en Sicilia solo tenía pocas horas de vida. Los desembarcos se han encontrado con una dura oposición cuando las fuerzas blindadas contraatacan con fuerza. La infantería americana lanza una llamada desesperada pidiendo el apoyo de la armada. Con la primera columna de Panzers a solo 3 millas de la playa, comienza un bombardeo que detiene al enemigo en su camino. Mientras los americanos siguen su avance hacia adelante, el Grupo de Operaciones Especiales del Este, bajo el mando del general Montgomery, lleva a cabo un ataque aéreo más duro que los americanos. El amanecer del día 12 de julio sorprendió al enemigo retirándose hacia el este. Sus planes a partir de ese momento cambian la defensa de la isla en un combate de contención que permitirá a las 3 divisiones alemanas escapar a la península italiana. Para neutralizar este movimiento, el general Alexander revisa el plan de batalla. El 7º ejército del general Patton despejará la mitad oeste de la isla, dejando a las fuerzas británicas libres para cercar Messina, la única zona posible de evacuación para las tropas enemigas. El avance sobre Sicilia comienza. En medio de una campaña triunfal, Patton casi arruina su carrera militar. Su comandante jefe, el general Eisenhower, le convoca a una reunión urgente. A pesar de su cordialidad, Eisenhower está furioso con Patton. Durante la visita a un hospital, Patton abofeteó a un soldado que sufría fatiga de batalla, llamándole cobarde y amenazándole con fusilamiento si no volvía al frente. Eisenhower dice a Patton que se disculpe. Patton accede para salvar su carrera. Explica que solo quería avergonzar a aquel hombre para que olvidara su miedo a la guerra. Sin embargo, al final de la campaña de Sicilia, le separan del mando de las unidades del 7º ejército para que meditara, y Patton temía que le hubieran dejado para que se pudriera en Sicilia. George Patton Jr. nació en 1885 en San Gabriel, California, hijo de un rico hombre de negocios. Creció con una única ambición, ser soldado. En 1904 ingresa en West Point. En 1916, el teniente Patton parte para la guerra. Va a luchar contra los rebeldes insurrectos en México. La Primera Guerra Mundial es una aventura aún mayor para Patton. Tras la guerra, el ahora coronel Patton asiste a la escuela de tanques en Maryland. Allí conoce a otro oficial, el mayor Dwight Eisenhower, y allí comienza lo que será una larga y buena amistad. Cuando los Estados Unidos entran en guerra, los oficiales de carrera como George Patton son llamados para dirigir los ejércitos americanos. El 17 de agosto cerca de 100.000 hombres y 15.000 vehículos salen de Sicilia y se van a la península italiana.
Ese día, tropas adelantadas del 7º ejército del general Patton llegan a Messina y la encuentran abandonada. En la invasión de Sicilia, los aliados creyeron estar atacando la parte más indefensa de Europa, que era el punto para el próximo gran golpe contra el Eje. Pero la batalla en sí misma era un preludio de la sangrienta campaña todavía por llegar en el largo camino. La invasión aliada y el repliegue de las fuerzas alemanas convencen al rey Víctor Manuel III y al Consejo Fascista de que un cambio de tiempo se avecina. Utilizando como excusa el colapso de la economía italiana, votan una resolución en contra de Mussolini, al que obligan a dimitir, siendo arrestado el 25 de julio. La Armada italiana, en prueba del cambio producido en el gobierno, navega hacia la isla de Malta para ofrecer su rendición ante los mandos ingleses. El mariscal Pietro Badoglio, que había sucedido a Mussolini, convence a Hitler que Italia continuaría a su lado en la guerra, mientras, secretamente, firma la rendición con los aliados y posteriormente declara la guerra a Alemania. El Führer, conocedor de la traición, convierte a Italia en un país ocupado e inmediatamente refuerza sus defensas en el norte y centro del mismo. Churchill y Roosevelt, en la conferencia de Casablanca, habían decidido el próximo objetivo: los 30 kilómetros de playa junto a Salerno, al norte de Sicilia, en las costas italianas. El 9 de septiembre, el 5º ejército, compuesto de 3 divisiones americanas y 3 británicas, lanza un asalto anfibio sobre la costa oeste de Italia, en la bahía de Salerno, a 48 kilómetros al sur de Nápoles. Durante casi una semana, con la ayuda de fuertes ataques aéreos y los grandes cañones de la Armada británica, se rompe el cerco de los alemanes. ...1 de octubre... El 5º ejército entra en Nápoles, una ciudad de 750.000 habitantes. Pero lo más importante es que es un puerto para el desembarco de hombres y provisiones, una vez despejado de la destrucción que dejaron atrás los alemanes. Los aliados esperan entrar en Roma dentro de 2 meses. Todas las unidades alemanas en Italia se ponen en alerta, preparados para contrarrestar rápidamente cualquier avance de los aliados. Los alemanes, a las órdenes del mariscal de campo Albert Kesselring, se disponen a agotar las fuerzas de los aliados. Solo arriesgan reducidos destacamentos. Desde sus posiciones en lo alto de las colinas castigan duramente a sus enemigos. Cuando las posiciones se ven seriamente amenazadas, se repliegan 2 o 3 kilómetros y repiten la misma táctica. Los defensores están siempre escondidos, protegidos por el terreno. Las fuerzas aliadas avanzan para ser rechazados una y otra vez. El mes de octubre transcurre lentamente. Los aliados encuentran cada vez más resistencia, mientras las tropas de la retaguardia alemana dirigen una eficaz lucha de retirada. Detrás de ellos, los ingenieros y los batallones de construcción están perfeccionando una fuerte barrera defensiva, la línea Gustav. Lo único que favorece a los aliados es la superioridad de su fuerza aérea, pero a mediados de noviembre, frías lluvias e incluso nieve empiezan a caer. Ahora las fuerzas aéreas son de poca utilidad, y en tierra los tanques americanos se hunden en el fango. Todavía lejos de la línea Gustav, los aliados se detienen a descansar y a reagruparse. Roma en 2 meses ya no es más que una broma pesada. La ciudad eterna está todavía a 150 kilómetros. La clave de la línea Gustav es Monte Cassino, un pico de 340 metros que domina la entrada a la mejor ruta hacia Roma, el Valle del Liri, por donde pasa la vía Casilina. Los alemanes se han parapetado en las laderas de la montaña, han colocado grandes cañones en las cuevas naturales y artificiales.
Concentran sus baterías de morteros de gran movilidad en los profundos barrancos que hay tras el pico y por toda la montaña emplazan nidos de ametralladoras bien protegidos. Por todas partes, las laderas están cubiertas de una terrible maraña de alambradas y cientos de minas. Para complicarles más las cosas a los aliados, hay un monasterio histórico en la cima del monte. Fue aquí donde San Benito fundó la orden benedictina en el siglo VI. Si los aliados destruyen este lugar durante el asalto, pueden ofender a gran parte del mundo cristiano. 1 de diciembre, fin de la tregua. De nuevo, el quinto ejército se lanza contra las líneas. El objetivo, un grupo de montes que hay delante de Monte Cassino. 925 cañones abren fuego sobre este objetivo. Los soldados encuentran campo más abierto con montes de menor altitud, pero más fortificados, más difíciles de tomar. Hasta el 15 de enero no cae el último de estos montes. A 1,5 kilómetros está el río Rápido y justo después Monte Cassino. El quinto ejército, con 8 divisiones, ha tardado 6 semanas en avanzar 12 kilómetros. Ha sufrido casi 16.000 bajas, pero ahora no se puede detener. Los estrategas aliados proponen un desembarco en Anzio, a 50 kilómetros al norte. Hay que lanzar una ofensiva inmediatamente contra la línea Gustav para que los refuerzos alemanes se alejen de la zona de Anzio. La 36 División encabezará el avance. 20 de enero de 1944, los aliados han planeado una ofensiva combinada contra la línea Gustav de los alemanes, a 90 kilómetros al sur de Roma. El objetivo, romper la línea si es posible, pero ante todo mantener las tropas alemanas en el sector de Cassino, mientras que otros soldados americanos y británicos desembarcan en Anzio. La artillería alemana impide la construcción de un puente en el río. Todo ha sido destruido. Los barcos, los puentes. Los hombres que han cruzado el río se quedan sin municiones, intentan volver. Solo lo consiguen los buenos nadadores. Mueren 1.681 hombres de la División Texas. El asalto de los aliados a Cassino da lugar a la llegada de nuevos refuerzos a la línea Gustav. Tropas que de otra forma se habrían empleado en rechazar el desembarco de Anzio. Todavía estancados, los aliados planean un segundo ataque a Monte Cassino que encabezarán principalmente nuevas tropas neozelandesas e indias. Pero la cuestión del monasterio en lo alto de la colina todavía preocupa a los aliados. Pasan unos días de terrible indecisión sobre si se debe bombardear y destruir el monasterio. Sus muros de 3 metros de espesor les proporcionarán a los alemanes una segunda línea defensiva si se les hace retroceder de la ladera de la montaña. Así que finalmente se decide que hay que destruir el monasterio. Este es el argumento que prevalece. El 14 de febrero el abad, los 5 monjes y 200 refugiados que viven en el monasterio reciben la notificación por medio de mensajes escritos y lanzados desde un avión que les previene del bombardeo. No se especifica ninguna fecha. El abad de 80 años le pide a los alemanes que les escolten a un sitio seguro. Se le comunica que tendrán una escolta en 2 días. 15 de febrero. Los monjes y los refugiados están todavía en el monasterio cuando un ruido amenazador hace que tanto los aliados como los alemanes dirijan sus ojos hacia el cielo. Las Fuerzas Armadas de Tierra no habían sido notificadas de la hora del asalto aéreo. Desprevenidas, las tropas británicas lanzan un ataque sin poder hacer uso de toda su fuerza. Cobrándose muchas vidas, llegan por el norte a 1 kilómetro de Monte Cassino y alcanzan la estación de trenes al sur de la ciudad, Cassino. Pero ya no pueden avanzar más. El segundo ataque sobre Monte Cassino finaliza en punto muerto. 15 de marzo, los alemanes todavía mantienen la ciudad de Cassino al pie de la montaña. 500 aviones aliados atacan la ciudad con 1.400 toneladas de bombas.
Después del bombardeo se lanza un ataque desde 3 posiciones contra el desconcertado enemigo. Cae casi todo Cassino. Los gurkas escalan hasta la mitad del Monte Cassino para ocupar un espolón de la montaña llamado Monte del Ahorcado. Esto podía presagiar la victoria, pero inexplicablemente un batallón de reserva no recibe las órdenes de unirse al asalto. Se pierde el ímpetu inicial. El 23 de marzo se cancela la tercera ofensiva contra Monte Cassino. Durante las siguientes semanas no se realizan movimientos importantes mientras el invierno sigue su curso. El comandante aliado en Italia, el general británico Sir Harold Alexander, refuerza sus tropas frente a la línea Gustav. Los alemanes piensan que tiene 6 divisiones, pero tiene 13. 11 de mayo, comienza el último asalto. En el flanco izquierdo, entre el mar y las montañas, el segundo cuerpo americano intenta presionar, pero le detienen. A su derecha, avanzando por las montañas, el cuerpo francés coge al enemigo por sorpresa y amenaza con flanquear las defensas del Valle del Liri. En el centro, el 13º cuerpo británico cruza el rápido y al norte, el cuerpo polaco se desplaza por detrás del Monte Cassino. Las tropas polacas y británicas cierran su movimiento de pinzas por detrás de Monte Cassino el 18 de mayo, pero la guarnición alemana escapa escurriéndose justo antes de que cerrase el hueco. Finalmente es el cuerpo polaco el que toma posesión de Monte Cassino. Los únicos alemanes que encontraron fue a los heridos que se habían quedado para entregarse. Los alemanes se retiran a una posición defensiva secundaria a 10 kilómetros de la línea Gustav, la línea Adolf Hitler. Pero el empuje de los aliados es al final implacable. Los alemanes se ven obligados a realizar una rápida retirada. Muchos recuerdan la batalla de Cassino por la destrucción de un lugar histórico dedicado al culto. Otros lo recuerdan por lo que consideran el innecesario sacrificio de los hombres que cruzaron el rápido. De cualquier forma, Monte Cassino se recuerda. Era otro ejemplo del desperdicio y la futilidad que es la guerra. El plan del desembarco tiene un problema especial, escasos suministros y una gran demanda de ellos por causa de la planeada invasión de Normandía. Tenían de plazo solo hasta febrero, por ello la fecha del ataque a Anzio es programada para el 22 de enero de 1944. El 5º americano y el 8º británico lanzan un ataque frontal contra la línea Gustav una semana antes de Anzio. En Roma, el comandante de las fuerzas alemanas en Italia, mariscal de campo Kesserlich, se enfrenta a un grave problema. Responsable de la defensa de la larga costa italiana desde la invasión aliada, ha deseado mantener 2 divisiones cerca de Roma que asegurasen su defensa en caso de cualquier desembarco por mar. Ahora, sometiéndose al urgente requerimiento de las fuerzas que defienden la línea Gustav, el comandante de campo, fuertemente presionado, debe cancelar su seguro. Sus últimas reservas han sido enviadas al sur para mantener la línea. El 21 de enero, 35.000 hombres del 6º Ejército Aliado embarcaron en sus naves de transporte en Nápoles. Anzio está a 90 millas al norte. La mañana del 22 de enero, una flota de 253 naves se aproxima a las playas de Anzio. Para asombro de los invasores, al abrirse las puertas de las barcazas de desembarco, no encuentran resistencia. Los hombres avanzan y solo se encuentran una playa vacía. Las primeras tropas desembarcan sin mojarse siquiera los pies.
Los objetivos de la operación Single eran establecer una cabeza de playa y más tarde avanzar hacia las colinas Alban que dominan los accesos a Roma. Aunque el camino por delante está despejado, se da orden al 6º Cuerpo de Ejército de permanecer quietos. Al norte, combatientes aliados y bombarderos inician un ataque a los puentes y carreteras. A pesar de que las reservas de Kesserling están lejos de este escenario, el mariscal de campo reacciona con rapidez. 3 horas después de la invasión ordena a las baterías antiaéreas de la Luftwaffe, a la división Hermann Göring y a todas las fuerzas disponibles atacar el cordón que rodea la cabeza de playa. La primera fuerza que llegó a escena fue la Luftwaffe.